Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy iniciamos una nueva clase de escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Invito a todos que oremos para que su palabra sea llenándonos y fortaleciendo nuestras vidas. La carta a los Efesios nos revela grandes verdades que muchas veces somos tentados a decir o a no creer en ellas por las grandezas de las verdades que existen, pero son la realidad del cristiano. Entonces, que Dios nos dé fuerza y que permita que podamos ser fundamentados en la palabra de Dios y creerle a Dios realmente, porque es Dios quien nos habla, es Dios quien eh, inspiró, ¿cierto?, orgánicamente a los escritores de la palabra de Dios para escribir, ocupó su carácter, usó su manera de ser, sus pensamientos, sus ideas, para poder hablar a través de ellos. Y la carta a los Efesios es una carta maravillosa que lo que hace es demostrar cómo Dios preparó todo para la redención, para nuestra redención. Entonces, vamos a iniciar orando al Señor para que Él se manifieste en nuestras vidas. Eterno Dios y buen Padre amado, exaltamos y honramos su nombre, porque usted es digno de gloria, de majestad. Usted es nuestro Dios, nuestro Salvador. Usted hizo todas las cosas y preparó todo para nuestra redención. Gracias, Padre, por glorificarse en cada uno de nosotros, los que estamos hoy también escuchando su escuela dominical o trabajando en ella. Bendíganos, Señor, a través de su palabra, guíenos, manifiéstese en nuestras vidas, en nuestro corazón. Es importante y necesario poder honrarle en todo momento. Creemos en su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, y creemos que la ofrenda que Él hizo es suficiente para pagar todos nuestros pecados, Señor, y creemos, Señor, en la promesa de la vida eterna. Llénenos con su presencia y glorifíquese en nuestras vidas, Señor. Bendiga a todos los que escuchan y que su Espíritu Santo tome dominio de nuestros corazones para poder creer en su palabra. Le rogamos su bendición y su bondad en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer. La lección está en Efesios, capítulo 1, versos 15 al 23. Efesios capítulo 1, 15 al 23, y hoy la última lección de Efesios 1. Y dice así: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. Amén. Y primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Hasta ahí es la lectura del texto. Entonces vamos a iniciar la carta, como siempre, con nuestra introducción. En los primeros 14 versos que ya hemos visto, ¿cierto?, de Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo ha mostrado la obra trinitaria en el plan de redención. Cómo las tres personas, teniendo papeles distintos, están unidos en un solo propósito: la salvación de aquellos que han sido llamados. Tenemos a nuestro Padre Celestial, eligiéndonos y predestinándonos, siendo dados del Padre al Hijo, por medio de quien somos reconciliados. Nos muestra al Hijo, nuestro Señor Jesús, quien no escatimó el ser igual a Dios, tomando forma de hombre, viviendo una vida perfecta, siendo entregado como sustituto por nuestra culpa, liberándonos de la esclavitud del pecado. Y el Espíritu Santo, siendo sellados por Él, que a su vez es el anticipo de nuestra salvación segura en Cristo Jesús, quien también nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, en los versos del 1 al 14 que ya hemos visto, vemos todo este proceso, como el apóstol Pablo en estos 14 versos resume en amplitud, ¿cierto?, la obra trinitaria y cuál es el papel que tiene cada uno de las personas, ¿cierto?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hoy comenzamos con el verso 15 y 17. Efesios 1, 15 y 17. Dice: Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Vemos la razón por la cual el apóstol Pablo no cesa de dar gracias a Dios por ellos, la cual es dividida en dos ámbitos distintos. Primero, por la fe que existía en ellos, depositada en la persona del Señor Jesucristo, lo cual es sumamente importante destacar, porque por medio de la fe en Él es que somos salvos, somos santificados y seremos glorificados. Esta fe, el mismo apóstol en Efesios 2:8 dice que no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Y esta fe no es cualquier fe, no es aquella que se enseña a tener fe en la fe, no importando en lo que se crea, sino que lo importante es tener fe. Pero la palabra de Dios nos enseña que la fe que es aquella que está depositada en el Señor Jesús y en la obra en la cruz. Entonces es importante. Ellos tenían fe y por eso el apóstol daba gracias a Dios. Pero hay otro ámbito más, que el que vamos a ver. También nos dice que esta fe no queda en un mero sentimiento, sino que se muestra por medio del amor hacia todos los santos. Ahora, esta frase de vuestro amor por todos los santos no está en los mejores manuscritos, pero en la carta paralela a los Colosenses, una carta mucho más pequeña, pero que habla casi los mismos temas,
Colosenses 1 del verso 3 y 4 dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Entonces expresa la misma idea, ¿ya? Frase que sí está en los manuscritos más antiguos. Por ende, no existe problemas en la enseñanza de que la fe se evidencia en el amor al prójimo, como dice Santiago 2:18, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y en 1 Juan 2, 9 al 11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, nosotros vemos que nuestra fe, y como hablábamos en la carta a los Gálatas, ¿cierto? La fe se evidencia en nuestra conducta, en nuestra vida diaria, en cómo nosotros amamos a Dios y hacemos todas las cosas por amor a Dios, y también hacemos todas las cosas por amor a nuestro prójimo. No existe un cristiano que diga que tenga fe y aborrezca a sus hermanos. No puede ser eso. No puede ser, porque un cristiano tiene un corazón nuevo y tiene vida nueva en su interior. Entonces, no hay cabida a una vida sin transformación. Somos transformados, somos hechos nueva criatura. Entonces, no hay cabida en la comprensión de vivir en fe sin una obra que muestre que nosotros tenemos fe. Y ese es un motivo de gozo y de gratitud. Por eso oraba, dando gracias a Dios por la fe que tenían los Gálatas y por el amor que se mostraban entre ellos. ¿Por qué? Porque la fe era importante y también el amor que se tenían, porque evidenciaba que esa fe era real. Seguimos dentro de los mismos versos. Y no solo nos muestra la razón de su oración, también nos presenta el motivo de su oración, pidiendo que el Padre os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Ahora, ¿a qué se refiere con espíritu de sabiduría y de revelación? En 1 Corintios 2:11 dice: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. No existe hombre alguno que conozca los pensamientos del hombre, sino que su mismo espíritu, así como lo expresa el texto. Así también el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, le conoce. Conoce su sabiduría y por medio de él Dios se nos es revelado, para que así podamos tener un mejor conocimiento de él. Es importante conocer a nuestro Dios, porque si él se nos revela es para que les conozcamos. En Juan capítulo 17, verso 3, el Señor Jesús en su oración dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A medida que le conocemos, vamos disfrutando ya de la vida eterna, por lo cual todo cristiano, en la medida que Dios lo permite, debe ir creciendo en el conocimiento de Él, por quien también somos santificados. Podemos ver en Oseas capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y eso ocurría en el Antiguo Testamento.
hombres que no, que rechazaban la enseñanza, el conocimiento, la palabra de Dios, su ley, la olvidaban y la dejaban de lado. Entonces, nosotros, ¿a qué somos llamados? No solamente a vivir una vida sentimental, somos llamados a vivir una vida de adoración en su verdad, en su palabra. Entonces, no existe tal cristiano que no quiera conocerle a Él como Él es, ¿ya? Porque muchos hoy quieren adorar a Dios conforme a su voluntad, conforme a su propósito, conforme a su deseo. Viven el Dios que ellos se han imaginado en sus vidas y no viven en el Dios real de la palabra de Dios, que es revelado por su palabra. Creen cosas que la palabra de Dios nunca las ha expresado. Y eso es importante. La falta de conocimiento, y el apóstol Pablo oraba para que el Espíritu de Dios les revelara, ¿cierto?, a los efesios, a todos los hermanos de Éfeso, y a todos los hermanos que leyeron, porque estas cartas se traspasaban de iglesia en iglesia y nos ha llegado a nosotros, ¿cierto?, para que ese espíritu de sabiduría y de revelación, ¿ya?, nos revele un mejor, o nos dé un mejor conocimiento de Él. Y cuando nosotros le conocemos más, ¿ya?, crecemos en santificación y nuestra adoración se va purificando, porque la estamos dando y entregando como Él quiere que le adoremos. Nos entregamos para Él. Y es importante el conocimiento de Dios. Verso 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahora, el que los ojos de vuestro corazón sean iluminados nos presenta la misma idea anterior. El conocimiento acerca de Él nos es revelado por Él. En Hechos 16, 14 nos presenta esta historia. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, una historia muy conocida de Hechos, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Aquí podemos ver la misma idea. Es Dios quien abre nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Entonces, es importante que nuestra oración esté enfocada en que Dios se revele a nosotros a través de su palabra, que la podamos comprender. Muchos se enfocan y no sé, pero muchos se enfocan en querer escuchar a Dios y que Dios les hable y que Dios les instruya directamente, cuando Dios se nos ha revelado por su palabra. Entonces, ¿por qué buscamos revelaciones nuevas? ¿Por qué buscamos otras maneras para creerle a Dios si Él nos ha dejado su palabra? ¿Ya? Entonces, a través de su palabra, Él se revela, Él se muestra. Y es por ella que nosotros aprendemos. Y ese conocimiento tenemos que buscarlo. Buscar la palabra de Dios, buscar el conocimiento de Él. ¿Cómo piensa? Aquí está expresado el carácter de Dios. El carácter de Dios. ¿Para qué Dios debe iluminar nuestro corazón? El mismo pasaje nos da la respuesta. Para que sepamos cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Primero, la esperanza de su llamamiento. En Tito 1, del 1 al 3, dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad
que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. O sea, desde la eternidad, Dios prometió esta esperanza de vida eterna, y esta es la esperanza de su llamamiento, ser llamados a vida eterna, a perdón de nuestros pecados, a nuestra reconciliación con el Padre. Entonces, esta es la esperanza de su llamamiento, y esto es lo que nosotros debemos de buscar día a día. Cuando estudiamos el propósito de la iglesia y vemos lo que es dentro del propósito la evangelización, vemos que uno de los puntos importantes que se debe entender para la evangelización es esta misma esperanza del llamamiento y también el juicio de Dios. Pero en este caso el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Para qué? Porque el cristiano, cuando conoce esta esperanza y se llena de ella, vive con gozo y vive en alegría. Y el otro punto es las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, que el cristiano es bendecido con toda bendición espiritual, con lo cual somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto lo vimos en las clases pasadas. Y por si nos queda alguna duda, recalca la gloria de su herencia en los santos. ¿Y quiénes son los santos? Aquellos que hemos sido llamados. Mientras muchos ocupan su tiempo, ¿ya?, de comunión en pedir y en pedir, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos herederos de toda bendición espiritual. Por eso mismo en Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. La oración es el momento en el cual nos alineamos a la voluntad de Dios. El mejor de los ejemplos está en Mateos 26:39, y aquí está Jesús orando en el Monte de los Olivos. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Podemos mostrar nuestro deseo más profundo al Señor en nuestra oración. Podemos decirle: Señor, me gustaría que las cosas fueran de esta manera, o me gustaría que sean las cosas aquí. Pero la oración es el lugar donde también nosotros nos alineamos a su voluntad. Mas hágase su voluntad en nuestras vidas. Pero al final, aceptar la voluntad, su voluntad en nuestras vidas, es la manera más sublime de adoración que podamos entregar. Cuando aceptamos su voluntad y vivimos conforme a su bondad, a las riquezas de su grandeza, de su llamamiento, y vivimos conforme a todo esto, no pensando tanto en lo que nos está ocurriendo. Imagínense Pablo teniendo una enfermedad gravísima, una enfermedad que le molestaba, que incluso en Gálatas veíamos que a muchos quizás les repudiaba verlo, porque era una enfermedad que le caía como pus de sus ojos, ¿ya? Pero aún así, el Señor dice Pablo que él le oró al Señor 3 veces. ¿Pero qué le dijo el Señor? O como lo expresa Reina Valera, la divina providencia: bástate mi gracia.
¿Y qué hizo Pablo? Se puso a llorar y a reclamar y a decretar y todas esas cosas. No, aceptó la voluntad de Dios en su vida. Aceptó su voluntad. Y siguió trabajando en el Evangelio, en evangelizar. Viajó tanto, aún así con enfermedades, y aún así con todo lo que tuviera en su cuerpo, con todo lo que padeciera. Pero aún así, ¿qué lo sostenía a él? Es que primero a él se le reveló Jesucristo crucificado, o resucitado en este caso. A él se le presentó Jesucristo resucitado. Y también vemos que el apóstol Pablo creía en toda la verdad, en todo esto que Dios, las promesas de Dios, y eso le era un aliciente. La vida eterna era un aliciente para el apóstol Pablo. Entonces, entender, comprender cuál es la esperanza de nuestro llamamiento y la riqueza de su gloria, que somos herederos, ¿ya?, de Dios. Y Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual y aceptamos su voluntad. Eso nos llena de gozo, porque sabemos que este periodo es un tiempo pasajero. Estamos una cantidad de años aquí en la tierra. Nuestro cuerpo tiene tiempo culmine, pero un día vendrá en que no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Entonces nosotros nos tenemos que asir de todas las bendiciones, de toda la promesa de Dios, ¿ya? Pero no de esas promesas que enseñan en algunas denominaciones, llamando a personas que piden y que decreten. No, esas cosas no. No, esas cosas no. Yo no estoy diciendo que no pida por el pan de cada día. El mismo Señor pide: oren por el pan de cada día, por sus necesidades, sí, pero que no sea nuestro fin, que no sea nuestro propósito fundamental, sino que nuestro propósito fundamental es alinearnos a la voluntad de Dios. Ese es nuestro propósito. Versos 19 y 20. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales? No existe una manera de expresar con palabras humanas el gran poder de Dios que actúa en nosotros, quienes creemos, usando la expresión extraordinaria grandeza. No hay manera de expresarlo. Yo creo que extraordinaria grandeza queda corto. Y como traduce Reina Valera, la supereminente grandeza, yo creo que también queda corto. Que no alcanzamos a expresar, no hay manera de expresar el gran poder de Dios. Imagínense que levantó al Señor con un cuerpo glorificado y lo sentó en los lugares celestiales. ¡Qué grande! ¡Qué grande es Dios! Ese poder que levantó a Jesús de los muertos, qué gran poder levantarle de los muertos. En Lucas 24:39 nos muestra cómo fue levantado. Mirad, Jesús se presenta delante de los discípulos y los discípulos asustados le dicen: mira, y él a los discípulos les dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. ¿Por qué le dice mis manos y mis pies? Porque tenía las heridas de la crucifixión, las marcas de su crucifixión. Mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu, ojo con esto, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Él se levantó con un cuerpo, con su cuerpo, resucitó su cuerpo, porque el cuerpo, la resurrección es la unión del cuerpo con el espíritu, ¿cierto? Se levantó, pero ese cuerpo transformado, glorificado. Y vamos siguiendo. ¿No fue el Espíritu del Señor
que del Señor que se levantó. No fue solamente su espíritu el que se levantó y se presentó delante de ellos, sino más bien Dios levantó su cuerpo y su espíritu. Recordemos que muerte es la separación del cuerpo con el espíritu y resurrección es lo contrario, la unión de ellos. Y este mismo poder operará en aquellos que en Él creen. Operará ese mismo poder que levantó al Señor, nos va a levantar un día a nosotros. En 1 Corintios 15:23, hablando de la resurrección de los muertos, dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primero Jesucristo, Él fue levantado, ¿ya? Él fue levantado y está a la diestra del Padre, ¿ya? Y después, en tiempo, seremos nosotros también levantados. Y nuestro cuerpo será levantado y será transformado. Mire lo que dice: las primicias es el primer fruto de la cosecha. Por ende, así como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros también seremos levantados. Muchos confunden cuando se habla de un cuerpo espiritual como que seremos levantados con un cuerpo etéreo. Un espíritu, siendo un espíritu que no tiene forma, como lo tiene nuestro cuerpo, ¿ya? Un espíritu no tiene forma, Dios no tiene forma, Dios no tiene manos, no tiene pies, y eso lo establecimos cuando estábamos viendo Gálatas. Dios no tiene ni manos ni pies, es una manera antropomorfa de poder expresar a Dios para nuestra comprensión, para nuestro entendimiento, ¿ya? Pero cada uno debido a orden, Cristo las primicias, y luego Cristo las primicias es el primer fruto de la cosecha. Por ende, así como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros también seremos levantados. Muchos confunden cuando se habla de un cuerpo espiritual como que seremos levantados con un cuerpo etéreo. Hasta ahí quedamos. Pero la expresión cuerpo espiritual se refiere a que seremos levantados con un cuerpo capacitado para la vida eterna. Este cuerpo mortal, el que yo tengo aquí, el que usted tiene, ¿ya? No tiene fecha de caducación, pero este mismo cuerpo será glorificado, preparado para vivir eternamente con nuestro Salvador. Imagínense, nosotros tenemos este cuerpo que está corrompido, vienen enfermedades, envejece y tiene fecha de caducación. Tiene un auge y empieza la decadencia hasta un cierto punto, hasta cuando Dios nos llama. O quizás algunos lo llama justo en el auge o antes o después, ¿ya? Pero lo normal, una persona que viva la cantidad de años que Dios ha establecido plena, tiene un auge y tiene una decadencia, ¿ya? Pero para vivir eternamente este cuerpo no nos sirve. No nos sirve porque se va decayendo con el tiempo. Para vivir eternamente con nuestro Señor este cuerpo tiene que ser glorificado. Y no puede ser otro cuerpo. ¿Ya? No puede ser otro cuerpo. Porque la palabra de Dios habla de resurrección. ¿Ya? Y la resurrección es cuando se levanta el mismo cuerpo, puede ser glorificado, pero el mismo cuerpo transformado con su espíritu. Pero cuando hablamos de otro cuerpo, un cuerpo nuevo, un cuerpo aparte, eso se llama reencarnación, ¿ya? Y eso no habla la palabra de Dios de reencarnación. Por ejemplo, los libros de Buda hablan de reencarnación. Ellos enseñan acerca de la reencarnación, que nos reencarnamos en otro cuerpo, y otras personas que creen que el hombre se reencarna según como se haya vivido, se reencarna en un animal, así. Todo eso enseña. Pero
la palabra de Dios nos dice que seremos resucitados. Entonces tenemos que comprender qué significa cada palabra, qué es lo que quiso decir el Señor Jesús y qué es lo que quisieron decir los apóstoles cuando enseñaron todas estas cosas. Y también comprender la verdad de la resurrección de nuestro Señor para comprender cómo nosotros también seremos resucitados. No enfocarnos en un solo texto, porque a veces nos desvía de la verdad. Pero toda esta grandeza, mire, el poder que levantó a Jesús de los muertos son nuestras. Son nuestras, son riquezas, son bendiciones de nuestra herencia. Bendiciones de nuestra herencia. Le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ya comenzamos a ver cómo Dios levantó a nuestro Señor Jesús y lo puso por sobre todas las cosas. Algo similar vemos en el Antiguo Testamento cuando José fue sacado de la cárcel para ser puesto por sobre todos en Egipto. Solo Faraón sería sobre él. En Génesis 41, versos 40 y 42, dice: y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, cuando él le reveló qué es lo que Dios quería decirle a través de la revelación de sus sueños, ¿cierto? Que acongojaba tanto a Faraón, ¿ya? Entonces, al saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Lo mismo expresa el apóstol en este pasaje. Se nos revela a Jesús, nuestro Salvador, puesto por sobre todas las cosas, sentado a la diestra del Padre en señal de confianza y en señal de que solo el Padre está sobre él en posición. Esa es la verdad. Y aquí comienza el apóstol Pablo a revelar grandezas de cómo Dios es superior a todo. Magnífico. Efesios 1, del 21 al 23. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, ya, ojo, en este siglo está hablando de periodos de tiempo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Para mejor comprensión, en este siglo se refiere desde el periodo de Adán hasta la venida de Cristo. Ese es este siglo, y el venidero es desde que Él viene en adelante. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Esos dos periodos, en este siglo y el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La carta a los Hebreos es una confirmación de estas mismas verdades. ¿Y qué habla Hebreos? Primero, el Hijo superior a los ángeles. Hebreos 1, del 5 al 14. Cristo coronado de gloria y honor. Hebreos 2, del 5 al 18. Jesús superior a Moisés. Hebreos 3. Jesús el gran sumo sacerdote. Hebreos 4. Cristo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7. En Apocalipsis 19, 16 dice: y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y especifica que está sobre todo y que no solo en este siglo, sino también en el venidero. El Señor ya está por sobre todo, pero un día cuando Él venga se consumará y establecerá su reino, ya consumado aquí en la tierra. Nosotros vivimos en su reino, pero aún no se ha consumado. Entonces, cuando Él venga, seguirá Él estando por sobre todas las cosas,
por sobre todos. Sometió todas las cosas bajo sus pies. No solo lo puso sobre todo. No solamente le dijo al Señor, tú vas a estar sobre todas las cosas, sino que también Dios sometió todo bajo Él. A todos nosotros, toda la creación, todo lo que podemos ver, y incluso aquello que no podemos ver, lo sometió bajo Él. ¿Y qué más grande bendición? Que sea Él, nuestro Señor, quien sea la cabeza de su iglesia. Él no dijo, no, pero voy a dejar a esta persona o a este ángel como representante mío, mientras yo estoy viendo algunos documentos del reino, él se va a hacer cargo de la iglesia. No, él es la cabeza de su iglesia, por la cual él se entregó y nos amó, mostrando así compromiso y pasión directo con ella, y muestra que la iglesia es su propio cuerpo. En Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por las cohesiones de las coyunturas que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Si la iglesia crece y es edificada, es porque Cristo está unido a su iglesia. Es porque somos su cuerpo. Por eso es que la iglesia verdadera crece. Por eso es que la iglesia verdadera nunca ha podido ser destruida. Porque Dios, el Señor, está por sobre todas las cosas. Y nadie puede detener su mano. Nadie puede detener su dominio. Nadie puede detener su poder. Su reino crece cada día. A medida que los cristianos van incorporándose, siendo incorporados por el Padre, y el Señor, a través de su obra, los va justificando delante de Él, y su Espíritu Santo, así como lo vimos en los primeros 14 versos de Efesios, pone su Espíritu en ellos, las arras de su herencia, ¿cierto?, y los capacita para vivir de una manera nueva y pone su ley en sus corazones. De esa manera la iglesia va creciendo, va añadiendo cada día cristianos a su iglesia, hombres y mujeres, niños, ancianos a su iglesia. De esa manera, entonces, la iglesia crece y es edificada porque Cristo está unido a su iglesia. A esto se refiere Juan 15:5. Nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, este pasaje no solamente expresa una verdad individual, sino que también expresa la verdad corporativa como iglesia. ¿Ya? La verdad corporativa. Mientras la iglesia esté unida a Cristo, esta es edificada y crece. Pero si la iglesia se separa de Él, esta morirá, se secará y será quemada. Y es lamentable como muchas iglesias hoy viven conforme a su propio deseo. Hoy no se enseña la palabra de Dios. Hoy día se deja de enseñar la palabra como cualquier cosa, o se trata la palabra de Dios como cualquier cosa. Y qué mal. Vemos que las iglesias van en decadencia en vez de ir creciendo. Hombres y mujeres que llevan años sin aprender, sin el conocimiento de Dios, estando estancados ahí, detenidos. Entonces, vemos una iglesia que no está siendo edificada. ¿Y por qué no están siendo edificadas? Porque no están siendo sometidos al conocimiento de Él. Al conocimiento de Él.
Hoy día son sometidos supuestamente a la palabra del Señor enseñando otras cosas y vemos a cristianos enfocados en cualquier otra cosa, menos cómo Cristo domina todas las cosas, menos en cómo Él se entregó por nosotros, en cómo nuestro pecado nos separa de Dios, en cómo nuestro pecado nos derrumba. Hoy ya no se predica acerca del pecado, del juicio de Dios que está sobre la vida de aquellos que están separados de Dios. Y es lamentable porque muchas personas no conocen estas verdades, no las conocen. ¿Y qué pasará con ellas? ¿Qué pasará con ellas? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es lo mejor. Cuando la palabra misma dice, llama al arrepentimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué hacemos? La iglesia debe crecer y debe crecer en la palabra de Dios, no en los cánticos. Los cánticos son hermosos y hablan también de Dios y es importante, pero hasta los cánticos hoy día han sido modificados. Se dicen frases sin sentido, sin intención. No sabes qué se canta hoy día. No como las alabanzas antiguas que eran ideas tomadas de la misma palabra de Dios que expresaba una verdad bíblica. Y somos a través de los mismos cánticos de alabanza somos edificados, pero hoy eso también está siendo dañado. Las letras no tienen sentido, no tienen un fin y no están enfocadas en la palabra de Dios. Entonces, volvamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque esto puede pasarnos, de no ser edificados porque no estamos realmente en Cristo, no estamos en Él. Y culmina con estas palabras para dejar en claro lo que ya se ha expresado, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios nos bendiga y que podamos comprender la grandeza de su bendición espiritual, cómo nosotros somos bendecidos y que esas bendiciones son nuestras, son todas nuestras, porque somos herederos. Recordemos que vimos una clase anterior que el heredero no recibía todas las cosas, pero era dueño de todas esas cosas. Y un día se consumará y estaremos con Él y viviremos eternamente con Él y se cumplirán todas las promesas de Dios en nosotros. Todas. Aquellos que creemos en Él. Entonces, que Dios nos bendiga, hermano, y que nos podamos asir y que nos podamos amarrar a aquella verdad a nuestra vida. Vamos a pasar al texto. Primera de Pedro 1. 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Existe la historia de un coleccionista de obras de arte millonario. Obviamente, para poder ser coleccionista de obras de arte originales y caras, hay que ser millonario. Que se encantó con una obra y envió a buscarla por todo lugar. Gastaron millones en su búsqueda sin poder encontrarla. Con el tiempo se dieron cuenta que aquella obra no la podían encontrar porque estaba guardada dentro de todas las obras que ya poseía. Así se vive el cristianismo hoy, tratando de conseguir algo con lo cual Dios ya lo ha bendecido. Qué lamentable, hermano, vivir esperando y tratando, porque muchos todavía viven queriendo ganarse su salvación, ganarse las bendiciones, ¿ya? Tratando de conseguir algo con lo cual Dios ya lo ha bendecido.
Nosotros ya somos bendecidos. Nosotros bendecimos porque Dios ya nos bendijo. Nosotros nos bendecimos para que Dios nos bendiga. Es un concepto errado, es al revés. Dios nos bendijo y por ende nosotros bendecimos. ¿Ya? Ya lo ha bendecido. El mismo apóstol ora para que la iglesia conociera a Dios y las riquezas de su herencia. Por eso oraba. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por su fe y por el amor que se mostraban entre ellos, porque eso demostraba que eran hijos de Dios. Pero también oraba y pedía para que el conocimiento del Señor, el conocimiento de Dios, se mostrara en ellos y abriera su corazón para que pudieran creer en la palabra de Dios. Y que todas las bendiciones espirituales, que todas las cosas fueron hechas para ellos. Para aquellos que fueron llamados, para aquellos que fueron predestinados y que un día serán glorificados. Para ellos son las riquezas de esa herencia. Entonces, no seamos igual como aquel. Quería una obra, pero no sabía que la tenía él. Gastó millones buscando esa obra de arte, pero nunca la encontró afuera porque él la tenía guardada y no sabía que la tenía. Entonces, así no vivamos los cristianos. Tratemos, busquemos el conocimiento de su verdad, conozcamos a Dios y vivamos ya la vida eterna, ya la vida eterna. Somos renacidos para una esperanza viva, es decir, una esperanza real, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Además nos enseña que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. En otras palabras, imperecedera. Inmarcesible es que no se marchita. Inalterable, incorruptible, reservado en los cielos para nosotros. Cuando un cristiano conoce las bendiciones de su herencia y sabe que su herencia es inalterable, no perecerá y no se puede corromper, es un cristiano lleno de gozo y de paz. Pero para ello debe velar por ser edificado y aceptar la voluntad de Dios en su vida. Por lo mismo se ven cristianos frustrados, tristes, sin ánimo, porque escuchan la palabra y no la entienden. No conocen lo que poseen. En Lucas 11:28, pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y la guardan. Ellos son los dichosos, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí un hermano, no voy a dar su nombre, pero quizás con el ejemplo que voy a dar vas a saber quién es él. Cuando llegó recién a nuestra escuela dominical, él no entendía mucho, no entendía casi nada. Él era nuevo en el Evangelio. Y comenzó poco a poco a estudiar. Y cuando iba pasando los días, preguntaba porque habían cosas que no las entendía y le costaba, pero perseveró. Y hoy es un hermano que comprende, hoy es un hermano que entiende, hoy es un hermano que usted le habla de algo y él entiende en grande, ¿cierto? A lo mejor no como un teólogo profesional de la palabra de Dios, pero entiende qué es lo que las bendiciones que él tiene, qué es lo que Dios hizo en su vida y qué es lo que Dios quiere con él. Entonces, los hermanos van comprendiendo y lamentable, hermano, es lamentable. Quizás hoy por la comodidad de lo que está sucediendo, de que en las escuelas dominicales se presentan de manera online, muchos escuchan la palabra de Dios y muchos a lo mejor se dan el tiempo de ver un video, claro, pero nuestras escuelas son de bajísimo. Muy pocas personas van, muy pocos hermanos van. Del gran porcentaje vendrá un 5%, un 10%, no sé si un 10%, me atrevería a que es mucho, pero muy pocos hermanos buscan el conocimiento de la palabra de Dios.
escuelas dominicales que se destinan para la enseñanza de su palabra y viven sin el conocimiento de ella. Y cuando les pasa algo, lo primero que hacen es frustrarse. Pero cuando una persona está fundamentada en la palabra de Dios, le pasa algo, claro, puede entristecerse, pero el gozo sigue ahí, se goza, porque sabe que Dios está con él. Eso no lo pierde, eso no lo pierde. El gozo del Señor está con él en su vida. Entonces, que Dios nos bendiga y que nos permita poder hacer su voluntad y que nos permita poder conocerle a Él, ¿ya? Que su palabra sea revelada a nuestras vidas y poder crecer y saber cuáles son las riquezas y las bendiciones que tenemos, ¿ya? Que Dios nos bendiga, hermano. Esta es la escuela dominical y que Dios fortalezca su corazón, su vida, nuestro conocimiento en Él. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por su palabra. Gracias por bendecirnos con toda bendición espiritual. Gracias por darnos sus bendiciones y porque su palabra nos dice que son nuestras. Son algo ya cumplidas en nosotros. Y tenemos el sello que es la garantía de que aquello sí vendrá en nuestras vidas. Gracias porque su Espíritu Santo nos capacita y nos inclina a buscar su palabra. Gracias por llenarnos con su presencia. Guíe nuestros pasos cada día, guíe nuestro corazón cada día. Glorifíquese en nuestro ser, en nuestras vidas. Glorifíquese, Señor, en lo que nosotros hacemos, en nuestra obra de amor al prójimo, en amar a nuestros hermanos, en perdonarnos los unos por los otros, para que realmente digamos que le amamos a usted, Señor. Glorifíquese en todos nosotros. Llénenos con su presencia y bendiga a todos los hermanos que están viendo su palabra hoy. Guíenos, Señor, a toda verdad, porque su palabra es la que nos dará libertad. Gracias, Padre Celestial, por su palabra. Le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su palabra. Dios bendiga a todos los hermanos que están viendo. Un saludo a todos nuestros hermanos. Que Dios les guarde, Dios les proteja, Dios esté con ellos. Y no se olviden que estos videos también yo los subo a YouTube. Así que si ustedes los quieren volver a ver, los puede ver ahí. No hay ningún problema. Los puede buscar. Está por mi nombre, Moisés Luna. Y ahí están todas las clases de escuela dominical que se están haciendo online. ¿Ya? Que Dios les guarde y que esta palabra, la palabra de Dios, sea de mucha bendición para usted, pero que no quede solamente en un decir, ¡ay, qué lindo es!, sino que quede guardado en nosotros. Así que Dios les guarde, les bendiga y hasta un próximo domingo. Que Dios les bendiga, hermanos.